Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a dedicarnos al teórico sobre posmodernidad. Es importante que entendamos que vamos a hablar de la posmodernidad en el diseño, así como nosotros vimos hasta este momento todo el bloque que tenía que ver con la modernidad y cómo la modernidad influye en el diseño, pero bueno, es importante que diferencien el concepto de posmodernidad como concepto de la historia, como un bloque de mucho más global y contextual que no solo influye en el diseño y en las arquitecturas, sino en la vida de las personas. Y lo que vamos a ver hoy acá es la posmodernidad en el diseño. Bueno, para entender la posmodernidad en el diseño hay que empezar por los antecedentes. Los antecedentes de la posmodernidad en el diseño se dan en Italia. Italia, como Alemania, como la mayoría de los países de Europa, había pasado por un proceso de lo que se conoce como el buen diseño. En Italia se conoció como el bel design, que ahí ya hay un diálogo con lo bello también, no solo lo bueno, sino aparece lo bello. Los italianos con esta tradición de todas las artes, el renacimiento y la influencia de las artes pictóricas, siempre van a tener un valor más asociado, una impronta más vinculada a lo estético. Pero bueno, muchos de estos diseñadores que venían del bel design, que vendría a ser como la corriente del buen diseño en Italia, ya a finales de los 60 y a inicios de los 70 estaban entrando en crisis con estos conceptos, ¿no? De la formacidad y la función, ¿qué es un buen diseño? ¿No? Se preguntaban. Muy asociado a la industria del mueble también, ¿no? Italia tuvo un gran desarrollo en la industria del mueble. En ese contexto van a surgir grupos como Alquimia y otro grupo que se llama Arquisum, que ya anclados en los pensamientos críticos de la posmodernidad, de la crítica a ciertos elementos tan dogmáticos, ¿no? Estas verdades absolutas que bajaba la posmodernidad y que también bajaba el buen diseño, van a hacer esta exposición, el grupo Alquimia, que se llama Bauhaus, en claro signo irónico con la escuela fundacional del diseño, la escuela de Bauhaus, y como ustedes pueden ver, van a ver que van a ser como un repertorio de formas, de objetos que van a tener algunos elementos formales de la Bauhaus, digo, podemos ver acá eh, elementos geométricos, colores primarios, pero también van a poner en valor lo histórico. Entonces vemos acá un espejo, vemos un sillón historicista. Bueno, esta es una exposición que hicieron, que fue una cantidad de objetos en donde un poco jugaban irónicamente con los mandatos, con los discursos de la escuela Bauhaus. Pero quien va a terminar de anclar el concepto de posmodernidad en el diseño va a ser lo que se conoce como el grupo Memphis. El grupo Memphis también tenía diseñadores propios del Bell Design, como Ettore Sotzas, que es uno de los principales fundadores. Y quizás el objeto más reconocido del grupo Memphis sea esta biblioteca, que a mí me gustaría que nos dedicáramos un rato a ver, ¿no? ¿Qué ven en esta biblioteca? ¿Qué materiales? ¿Qué colores? ¿Reconocen alguna forma? ¿Hay alguna forma que les haga acordar a algo? ¿Tiene un orden? ¿No tiene un orden? Bueno, esto en un teórico visual sería presencial sería más fácil, pero bueno, si ustedes ven, por ejemplo, en la base, vemos un material que simula el granito, ¿no? O simula un mármol. Después, arriba aparece como una figura de una personita, ¿no? De repente empezamos a ver. Hay simetría, ¿no? Hay un orden, eso es importante. Y si vemos los colores, no son solo los colores primarios, sino que aparecen los colores pasteles, el rosa bebé, el celeste, muy propios del styling, ¿no? Materiales que no sabemos qué materiales son. Entonces un poco este objeto lo que viene es a contradecir, a poner en contradicción algunos de las bajadas de líneas más importantes de la Bauhaus o del diseño moderno, como la idea de esta idea de lo honesto, ¿no? Como esta cosa de que los materiales tiene que uno reconocer cuáles son. Bueno, acá yo no reconozco si esto es madera, si esto es un laminado, si esto es plástico, si es mármol. Eh, Incluso aparecen figuras. Podríamos pensar en estos, y hasta si uno se sigue mirando, podría ver, por ejemplo, estos tótems de las culturas indias de Estados Unidos. Entonces uno empieza a ver este objeto y más allá de que es una estantería, empieza a ver un montón de cosas.
Bueno, Memphis va a desarrollar un montón de otros objetos en esta línea de ironía en el diseño y se los considera como el puntapié o el inicio de la posmodernidad. Pero bueno, vamos a meternos de lleno con la posmodernidad en el diseño. Y en general, ¿no? Si la modernidad se dedicaba a los metarrelatos, es decir, a las grandes verdades universales, ¿no? Pensemos, ¿no? Capitalismo, socialismo, cristianismo, ¿no? Como grandes verdades, el buen diseño, ¿no? Como esta idea bien propia de tanto en Bauhaus como en Ulm, que el buen diseño era universal, esta idea de que si uno entendía, diseñaba bien un objeto, ese objeto podía funcionar bien en La Quiaca, en Europa o en cualquier lugar del mundo, la idea de lo universal. La posmodernidad va a proponer los microrelatos, es decir, no es una gran verdad universal, sino que conviven muchas verdades a la vez. Y acá me interesa que veamos esta línea divisoria, no es una línea divisoria recta, porque en realidad muchos autores hablan de que en realidad la posmodernidad y la modernidad no es un quiebre total, sino que es un cambio, pero no es una ruptura total porque algunos elementos se sostienen, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, si tuviéramos que pensar de un lado tenemos las grandes verdades y del otro lado tenemos microrelatos. No vive un solo relato, sino que conviven muchos a la vez. Y lo que se dice un poco es que la posmodernidad combate los metarrelatos y libera al individuo del cepo de las grandes verdades. Y en esta idea de estas grandes verdades universales, el buen diseño, lo bello, ciertas cuestiones de la proporción, se rompen ciertas relaciones que están muy asociadas a lo binario, ¿no? A el sujeto y el objeto, el buen gusto y el mal gusto, lo bello, lo feo, ¿no? En la posmodernidad los objetos pueden ser bellos y feos a la vez. El sujeto puede ser el objeto y el objeto puede intervenir en el sujeto. Digamos, estos elementos que antes eran tan claros empiezan a romperse. Entonces, si nosotros en la modernidad teníamos un orden ortogonal, ¿no? Ordenado celularmente, pensemos en cómo se organizan las escuelas, los hospitales, la idea de hacer fila, la idea que viene de que se hace fila en las escuelas, se hace fila en la milicia, y esta idea de este orden celular en escuadra muy propio de todo el pensamiento moderno, y la posmodernidad que viene a destruir otro orden y destruir el orden y proponer otro orden. Si nosotros lo vemos como se expresan los objetos, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Claramente en la posmodernidad el orden estaba asociado a lo celular, a la cuadrícula, a la grilla, y cuando llegamos a la posmodernidad empezamos a ver otras formas de orden. Me interesaba, por ejemplo, esta biblioteca Portacidís de Ron Arad, que ¿qué pasa acá? No es que viene lista para ponerse y todos le ponen la misma forma, sino que el usuario interviene y toma decisiones sobre cómo se dispone el objeto en el espacio. Entonces, esto que hablábamos, ¿no? De la relación sujeto-objeto, de repente hay un sujeto, un usuario activo y un objeto interactivo. Mientras que en una estantería tradicional es una estantería en donde ya me dan los espacios y yo no tomo muchas decisiones, no hay una interacción entre el sujeto y el objeto. Bueno, vamos a ver estanterías que se mueven, estanterías con rueditas, ¿no? La idea de que incluso el orden en los hogares puede ser, no necesariamente tiene que ser fijo y estable para siempre. La idea de las ruedas en el mobiliario posmoderno es un elemento constante. Y si en la modernidad la forma sigue la función, en la posmodernidad la forma sigue la emoción. Esto es claramente la frase de la forma sigue la función, es bien propia de la Bauhaus, del movimiento moderno, y esta es una frase que sale en ironía, que lanzan los postmodernos como diciendo, bueno, si en inglés es form follow function, form follows emotion.
Entonces es bastante parecido, ¿no? Pero bueno, entonces aparece el concepto de emoción. Ya no es solo lo funcional lo que importa a la hora de construir un objeto. Y si menos es más, menos es aburrido. Less is more, less is bored, dicen los posmodernos. Ahora, la posmodernidad mantiene la ruptura, la ruptura, ahora lo vamos a ver de nuevo. Entonces, si en la modernidad los objetos, un poco acá lo que vamos a ver son dos citas del mismo libro. Hay un libro que es, podríamos decir, como uno de los inicios de la teoría postmoderna, que es Aprendiendo en Las Vegas, de Roberto Venturi, otro italiano, que lo que él hace es analizar la arquitectura de Las Vegas, como diciendo, bueno, Las Vegas, que no tiene nada de moderno, sino que tiene toda una lógica de arquitectura muy asociada al consumo, pero muy asociada a una juxtaposición de emociones que tienen que ver con, bueno, el modelo bien americano. Lo que dice Venturi es un poco esto: a la modernidad, acusan a la modernidad de reducir la noción de función a los aspectos físicos, técnicos y prácticos, lo que llevó a centrarse en las exigencias mecánicas y descuidar los aspectos psicológicos y emotivos, cayendo en la monotonía, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Cierto tipo de formas asociadas a cierto tipo de técnicas, pero bueno, que se descuida toda esta otra dimensión simbólica, emocional, que claramente tienen los objetos. Y del otro lado tenemos una frase que dice, bueno, la variedad y la complejidad y la ambigüedad eran los valores que se correspondían con la pluralidad cultural de nuestra sociedad y expresaban su vitalidad. La posmodernidad, el auge de la posmodernidad se va a dar en los 80. Pensemos que en los 80 ya aparecen un montón de relatos, ¿no? Estamos hablando desde que aparecen discursos empiezan los discursos ecológicos, hay toda una revolución sexual, aparecen todos los movimientos LGBTQ en San Francisco, entonces uno empieza a ver los microrelatos, ya no es varón o mujer, sino que aparece lo queer, aparece las transexuales, aparece todo eso, entonces no es lo uno o lo otro, puedo ser esto y lo otro a la vez. Lo podemos asociar en el diseño, lo podemos asociar en un montón de cuestiones. Sin embargo, la posmodernidad, como vemos acá, mantiene la tradición de ruptura de la modernidad, es decir, siempre se busca la novedad, tanto en la modernidad como en lo posmoderno. Pero bueno, aparecen otras cuestiones como la emoción, la contradicción, la pluralidad, lo uno y lo otro, esto que decíamos, no es lo uno o lo otro, pueden ser las dos cosas a la vez. Bueno, y entonces en esta idea de la multiplicación de temáticas, o sea, también se multiplican las temáticas y los argumentos para el diseño. Entonces aparece el diseño light, el diseño ecológico, el diseño gay y la idea de acentuar las diferencias, ¿no? Si vamos a hablar de los microrelatos, si lo moderno, si el diseño moderno buscaba que todo sea universal y que todos estuviéramos bajo la misma vara del buen diseño, lo posmoderno propone todo lo contrario, ¿no? Si estábamos hablando de que la acentuación de las diferencias, ¿a qué se refiere, no? No con lo homogéneo, todo lo contrario. Bueno, en esta diversidad que propone la posmodernidad, no vamos a ocultar las diferencias, no vamos a homogeneizarnos, sino que vamos a acentuar las diferencias. Aparece la figura de la diversión, ¿no? La idea de esto, menos es aburrido. Aparece la idea de pensar la identidad, la valoración de la memoria. Por ejemplo, en Bauhaus no se enseñaba historia porque se pensaba que el diseño tenía que mirar hacia adelante y que la historia solo atrasaba, ¿no? Que el historicismo como corriente de diseño atrasaba. En cambio, si ustedes ven, los objetos postmodernos van a tomar los elementos del pasado. Eh, Esto que hablábamos, ¿no? La relación sujeto-objeto activa o interactiva, ¿no? Esto de una estantería que yo la ubico como quieran. Aparecen los videojuegos, por ejemplo, nada más interactivo que el videojuego, el humor, la ironía, la simulación de materiales, la aceptación del hedonismo y el placer, ¿no? Como arquetipo de la posmodernidad, ¿no? Pensemos en los 80 con el fisicoculturismo, con ese modelo de vida americano del neoyorquino en su loft y la buena vida.
y la eliminación de las fronteras entre lo bello y lo feo, ¿no? Ya no sabemos qué es bello, qué es feo. Sin embargo, las decisiones se justifican racionalmente, que no es un dato menor. Entonces, si en la modernidad teníamos esta lámpara, en la posmodernidad aparece esta otra. ¿Qué tipo de orden vemos en la primera, ¿no? En la lámpara de Bauhaus? Bueno, vemos una simetría, vemos un orden axial, vemos formas que las podemos explicar. Y del otro lado, ¿qué vemos? Hay un orden, sí, hay una forma central que se expande hacia los costados. ¿Podemos explicar las formas? Bueno, en este caso podemos explicar qué son las formas. Ahora, ¿qué nos dice esta lámpara? ¿Qué se imaginan cuando ven esto? ¿Ven algo estático? ¿Ven algo dinámico? ¿Qué tipo pueden percibir algún tipo de emoción cuando decimos la forma así de la emoción? ¿Qué emociones les dispara este tipo de objeto? Bueno, esto siempre en el teórico muchos dicen, bueno, parece rabia, se aparece una explosión. Uno podría pensar en que alguien se peleó y se rompieron todos los platos. Bueno, de repente, claramente, al ver esta lámpara, uno puede leer un montón más de signos que al ver esta otra, que puede leer, no sé, una lámpara que se ubica en un salón de una casa burguesa, hoy en día, o de un edificio moderno. Bueno, si en la modernidad teníamos este tocadiscos, en la posmodernidad vamos a tener este. Y acá, ¿qué pasa? ¿Es bello? ¿Es feo? ¿Funciona? Sí, ambos dos funcionan. Deberíamos de ver cómo este tocadiscos, que es de Ron Arad, hecho de concreto, bueno, cómo realmente, si no vibran los graves, me imagino que en ese concreto por ahí el sonido no es perfecto, pero bueno, acá este es un caso muy exagerado, pero bueno, lo que vemos es, no hay un orden concreto, no hay una forma definida, ¿no? Piensen que en esos parlantes cada pieza tiene una particularidad, no es reproducible de forma, o sea, la serie no me va a asegurar que sean todos iguales, suponiendo que este producto se hace en serie. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Su función principal es escuchar? No, claramente es darle un cachetazo a la moral y al buen gusto de alguien que espera que un tocadiscos sea algo que se difumine, que se pierda en el hogar, y de repente esto pasa a tener otro sentido. Si en la modernidad teníamos la famosa silla de Marcel Breuer, ¿no? De cuero y metal, con una estructura definida, en la posmodernidad vamos a tener este sillón. Este es un sillón de uno de los inicios de la posmodernidad, estos que hablábamos de los italianos, ¿no? Este sillón se llama Pratone. ¿Qué material es? Podemos reconocerlo a la vista y parece goma espuma. Aparece el recurso de la exageración del tamaño, ¿no? Pratone significa pasto en italiano, y es, bueno, un gran pasto gigante en donde uno se sienta. Bueno, ¿y cuáles son las imágenes que nos dispara este objeto? Podríamos pensar en esta idea de tirarnos en la naturaleza, tirarnos en el parque, la primavera, ahora que estamos en plena primavera. Bueno, claramente las imágenes que dispara son unas. ¿Me propone una forma de sentarme? No. Entonces, de nuevo, aparece una cuestión interactiva, ¿no? No hay una forma, no es que el objeto me dice cómo debo sentarme, sino que el sujeto decide cómo debe usar el objeto. Si pensamos en teteras, acá tenemos una de Marianne Brandt de Bauhaus y otra de Mateo Thun, ¿no? Acá vemos recursos como exageración de las asas, claramente en una ironía hacia el funcionalismo, usos de colores. Pero si ustedes ven, en realidad en términos formales podríamos decir que el repertorio de formas es el mismo. Ahora el recurso y la forma en la que están usadas estas formas
está diciendo otra cosa. Acá yo veo como una tetera que me da gracia, ¿no? Tiene como algo de gracioso, de dibujito animado. Sin embargo, y en la otra veo algo como muy formal, muy elegante, muy sobrio. Bueno, podríamos pensar en la posmodernidad y la modernidad también en Argentina, ¿no? Si en Argentina teníamos la silla de Chanel o la famosa W de caño curvado, del otro lado, también en Argentina, vamos a tener esta silla hecha con material reciclado de Alejandro Sarmiento, que no sé qué material es, no tiene una forma definida, sí, tiene una estructura, y puedo ver una araña, puedo ver otro tipo de elementos. Bueno, y esta lámpara, por ejemplo, esta lámpara se vende. Hay mucho laburo sobre lámparas, como es como un ejercicio muy posmoderno. Bueno, en la modernidad también, ¿no? Pero podemos ver esta lámpara y decir, bueno, funciona así, claramente funciona, porque si es una lámpara de estar, difumina bien la luz, pero bueno, cada uno de estos papeles uno la podía comprar en blanco, en donde uno podía dejar los mensajes, o ya venía con algunas poesías enmarcadas. Pero bueno, de nuevo, ¿no? La idea de un papel en blanco que puedo escribirle lo que quiero propone un tipo de interactividad con el sujeto. Ya, bueno, haciendo como exageraciones en los cambios, ¿no? Si en un veíamos estos dispensers de nafta, surtidores de nafta, con estas formas geométricas, simples, que estaban muy centradas en las funciones indicativas, si bien esto no es un surtidor de nafta, es una pistola, pareciera que es una atornilladora, lo que vemos es que en todos los elementos ya de mangos aparecen referencias, por ejemplo, a pistolas, elementos formales mucho más exóticos. Entonces, la posmodernidad aparece en esto que hablábamos, ¿no? De valorar la historia, de valorar el pasado, aparece también la idea de lo que se conoce hoy en día como upcycling, ¿no? Que es tomar elementos y resignificarlos, ¿no? La idea de la resignificación, en este caso estos son dos sillones de Ron Arad. El primero que toma una butaca de un auto, bueno, claramente aparece esta acción, ¿no? De intervenir sobre el objeto como una acción de diseño. Las nociones de lo bello y lo feo entran en contradicción porque de repente es un sillón gastado, las proporciones aparecen como raras, no aparece una cuestión armónica, no aparecen como formas muy aditivas que tienen que ver propio de la acción de hacer una resignificación de un objeto. En este otro, en el de chapa, la silla esa de chapa, ese rulo de chapa se movía cuando uno se sentaba, entonces bueno, proponía una emoción, un tipo de movimiento en el usuario, en la persona que se sentaba, que hablaba de una interactividad. Después podemos discutir si es peligroso, si las formas son filosas, si no, pero digamos, me parece que tiene que ver con estos objetos, sobre todo los primeros objetos de la posmodernidad, eran sobre todo objetos discurso, ¿no? Era más importante lo que se quería decir, contra lo que a lo que quería contradecir que la funcionalidad del objeto, por supuesto. Bueno, la forma sigue las emociones. Bueno, casos como Philippe Starck. Creo que Philippe Starck va a ser el diseñador de autor más diseñador de autor, no se dice, diseño de autor, el diseñador autor más reconocido quizás de la posmodernidad. El objeto más conocido es este colador, que tiene una fuerte referencia a lo alienígena, muy high-tech, un objeto que es carísimo para una acción tan simple como es exprimir. ¿Funciona bien? Sí, bueno, podríamos decir que no filtra la pulpa ni las semillas. Y la otra del otro lado es una pava, Hot Berta se llama, Berta caliente, la Berta caliente. Lo interesante, más allá de la forma que hay, Philippe Starck trabaja bastante en esta idea de que la posmodernidad retoma el pasado, tiene muchos guiños con el styling, son guiños, no son analogías, ¿no? Los toma como referencia, pero hay una decisión intelectual acá. En los dos objetos, el uso del cromado, estas formas más abulbadas propias del styling,
Pero lo interesante acá es por dónde piensan que se carga esta pava, por dónde pongo el agua y cuál es la sensación que da. Supongamos que la cargo por el extremo más grande, ¿no? Le tiro el agua por ahí. La sensación que da es que si yo voy a tirar el agua por ahí, se va a ir hacia el otro lado y no va a cargar el contenido. Bueno, en realidad esto está resuelto técnicamente y en realidad esa acción de ese tubo que se inserta no es real, sino que el agua cae al contenedor y después uno lo puede verter y eso sirve de asa. Pero bueno, la idea de generarte ese vértigo en un objeto que uno espera entenderlo rápidamente, de descolocar al usuario, tienen que ver con generar estos objetos de ansiedad propios de la posmodernidad, de descolocar el concepto del funcionalismo tan anclado, sobre todo en los diseñadores académicos, ¿no? Porque hay un montón de objetos que se van a correr del dogma funcionalista. Pero bueno, el diseño posmoderno responde al diseño academicista moderno. Y acá, bueno, un clásico es esta lámpara, es la computadora Mac. ¿Qué podríamos ver acá de elementos que nos dicen que son posmodernos? Uno podría pensar que la transparencia, ¿no? La decisión del diseñador de mostrar el interior, está hablando de una relación sujeto-objeto diferente. En este periodo, en los 90, apareció mucho este recurso del diseño de estos plásticos translúcidos que mostraban el interior mecánico, electrónico de los objetos. Bueno, te está diciendo, te quiero mostrar qué hay hacia adentro de esa máquina. Por otro lado, el uso del color y sobre todo la idea de convertir a la computadora, pasarla de que sea la PC, que era como una máquina más del universo electrónica, de otro universo, a una estética más de electrodomésticos. ¿Y esto qué implica? Que la máquina deja de ser un objeto técnico o un herramental para integrarse como un electrodoméstico al hogar y empieza a tener valores casi podríamos decir escultóricos, ¿no? El uso del color, una forma que claramente uno si tiene esta computadora, o en ese momento quienes la tenían, que acá en Argentina eran muy pocos, decidían exhibirla, ¿no? Cuando antes la computadora era un mueble que cuanto más escondido mejor. Bueno, esto habla de un objeto escultórico, un objeto que viene en ofertas de colores, se tiene que mostrar, que es gracioso, ¿no? Este tipo de formas redondeadas que después van a decantar en lo que se conoce como bubalism, tienen que ver con elementos de cierta gracia. Bueno, ni hablar de Alessi. Alessi, como vemos, todo lo que tiene que ver con la posmodernidad está muy asociado todavía a Italia. Alessi es una marca podríamos decir, de bazar italiana, que se transformó en la posmodernidad en hacer estos objetos que están llenos de cargas simbólicas y de discursos y de ironía y de humor. Es lo que se conoce como, algunos hablan de diseño lúdico. Me gustaría centrarme un segundo en esta pava eléctrica. ¿Qué elementos vemos? Bueno, en el pico de la pava, ¿qué hay? Un pajarito. Y acá el pajarito nos dice dos cosas. Primero nos hace pensar en que podría llegar a sonar por ahí cuando hierve y generar un sonido similar a de un pájaro. Pero también el recurso de cómo está ubicado ese pájaro es muy propio por ejemplo, de todos los caballos alados y todos estos elementos que tienen los autos. No me va a salir el nombre, tiene un nombre técnico. Adelante como los mascarones de pruebas de los barcos y que después los autos lo van a tomar, que son estos caballos alados que tienen los autos de lujo. Entonces de repente empieza a haber guiños con otros objetos, pero sobre todo la idea del humor, lo gracioso, ¿no? Esto que creo que es un portafotos. Bueno, sobre la base del humor, se empieza a resignificar la forma y la funcionalidad de los objetos, que estos objetos claramente funcionan, pero la función principal
es generarle una sonrisa al consumidor o al usuario. Y sobre todo la ironía entre la forma y la función. Me parece que en estos dos objetos es re claro, ¿no? El primero es un colador de té, pero bueno, la idea de ver una personita como que se está colgando de la taza, aparece una ironía entre la forma en que se usa el objeto y la metáfora o el significado que construye. Y el del otro lado, que pareciera que es una maceta, es un limpiainodoro y se llama Merdolino. Entonces, bueno, hasta incluso con el nombre aparece la idea, ¿no? De, bueno, algo que es una acción que es tan horrible que nadie desea hacer como limpiar el inodoro, se carga de sentido, se carga de humor y se resignifica a partir de ciertas metáforas a otros universos. Hay otro de estos que no está acá, que es como una chica zambulléndose, bueno, más metáforas todavía. Y estas formas que Alessi va a explorar al máximo, que tienen que ver con estas cuestiones redondeadas, que tienen ciertas referencias al styling, van a llegar a los electrodomésticos, y es lo que decimos como bubalism, ¿no? Como forma de burbuja, que no son las formas redondeadas del styling, son similares, pero tienen más asimetría, son más dinámicas, podríamos decir. Además de que usan otros tipos de colores y es otra forma de trabajar el plástico. Pero bueno, esto va a decantar mucho en los electrodomésticos y en un montón de objetos de uso cotidiano. Piensen, miren todo el desarrollo morfológico de Pavas. Estos recursos que nosotros, porque siempre que vemos el teórico uno pareciera que cuando ve la posmodernidad son todos como elementos discursivos, medio como un poco lo que discutíamos con la moda el otro día, ¿no? Pareciera que lo posmoderno es solo lo raro, lo exótico. Bueno, ¿cómo se baja lo posmoderno? ¿Qué consumimos nosotros de posmodernidad? Bueno, hay un montón de estos elementos que nosotros consumimos, de electrodomésticos y de objetos que están cargados de signos que se marcan propios de la posmodernidad. Porque sobre todo la posmodernidad lo que plantea es entender la dimensión comunicativa, psicológica y emocional de los objetos. Y en eso implica pensar en qué tipo de signos y qué tipo de metáforas podemos construir desde el diseño. Cuando vemos estos dos afeitadores, no sé cómo se dice, afeitadoras, más allá de su forma, que es claramente orgánica, que tiene elementos muy de lo tecnológico, aparece la luz, lo que vemos es, si empezamos a ver a qué tipo de objetos, a qué tipo de discursos nos hacen acordar. Veo una máquina, veo estos cabezales a la vista, y bueno, lo que podemos ver es como toda la referencia, ¿no?, de estas mini maquinitas que empiezan a tomar las metáforas del universo robótico, ¿no? La idea, esto que discutíamos recién, ¿no?, de pensar que los objetos se cargan de sentido, y se cargan de sentido para, de alguna manera, no es mejorar su función, pero incentivar, comunicar, cargar de sentido a la función. Es decir, no es lo mismo una afeitadora que no tiene que está vacía de sentido que una que tiene un elemento de robot, tiene un discurso, una estética robótica. Seguramente la estética robótica me va a dar futuro, me va a decir que este es un objeto de alta calidad, me va a decir, algunos por ahí quizás podamos imaginarnos que va a funcionar mejor o que es más automática. Pero bueno, lo que vamos a ver es que va a haber ciertos sentidos, sobre todo en la producción de electrodomésticos, que vamos a ver que se repiten. Lo robótico es uno. Si en el otro lo robótico era más un robot futurista, mucho más, que parecía que iba a cortarte la barba solo, en todo lo que tiene que ver con las máquinas de estos cafés en cápsula, lo robótico va a estar asociado más a lo lúdico, ¿no? De nuevo. Pero bueno, podemos identificar elementos de la robótica acá, de una máquina que hace algo automática, y aparece el humor, pero de nuevo es como aparece una figura de un objeto como muy cargado de sentido, que seguramente uno no lo guarde
en el estante y seguramente esté en una oficina a la vista como un signo, un símbolo de estatus de quien lo tiene, no solo porque es caro, sino por todo lo que significa ofrecer un café, por ejemplo, en una oficina. Y hablando de objetos que se exponen, escultóricos, por ejemplo, esta lustradora, que tiene esta doble función de que funciona para, lustradora no, aspiradora, para el piso y también es manual, aparece un trabajo súper elaborado de la forma, que empezamos a ver elementos claramente escultóricos, ¿no? Ni hablar del uso del color rojo, pero claramente esta ilustradora, aspiradora, perdón, no está hecha para ser guardada con la escoba en el cajón de los muebles, en el cajón de los trapos sucios. Sin embargo, también vamos a ver que hoy en día uno, no sé, uno va a un bazar y aparecen, ¿no? Escobillones que ya tienen florcitas. Bueno, todos estos elementos de cargar de sentido visual a los objetos surgen con la posmodernidad. Otro ejemplo de elementos de cargarse de sentido y de referencias a robótica y a otras metáforas es todo el universo de las motos, pero también de la electrónica japonesa, que si ustedes la empiezan a ver, van a ver que estas formas filosas con aristas definidas y puntiagudas tienen una fuerte influencia y una fuerte referencia de todo lo que tiene que ver con el anime, ¿no? Miren, los pelos de los protagonistas son bastante similares a las terminaciones. Bueno, tiene que ver con el filo, con las formas. Bueno, esto tiene que ver un poco con cómo el diseño empieza a nutrirse de otros elementos simbólicos de su alrededor para construir mensajes y reforzar el sentido de estos objetos. Yo lo dije 20 veces, digamos, reforzar incluso el deseo de consumo, pero también el placer de usar un objeto que me representa, porque, bueno, si yo, no sé, me compro una moto y me hace acordar a Mazinger, voy a sentir cierta velocidad, voy a sentir ciertos elementos que son propios de estos nuevos recursos que plantea la posmodernidad. Así como lo veíamos en la moto, también lo vamos a ver en equipos de música, en equipos de audio. Philips, pero quienes van a liderar esta estética claramente van a ser las industrias orientales, Sanyo, Sony. Pero bueno, acá vemos un equipo de música, un equipo de audio que toma elementos, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Podría ser el pecho, esta parte de del robot que está atrás, pero también podría ser la punta de un auto, ¿no? Porque también los autos empiezan a usar este tipo de discursos. Otros elementos discursivos de la posmodernidad, más de los finales de los 90, inicios del 2000, es lo que se conoce como el neoorganicismo futurista, muy asociado al desarrollo de la biomímica o la biónica, que tiene que ver con la investigación de las formas de la naturaleza para aplicarlas a los diseños de los objetos, que nos van a dar estas formas súper orgánicas, pero ya muy asociadas a formas del software, ¿no? De los algoritmos de Grasshopper, del rinoceros, ¿no? De formas de estos pasajes formales suaves, que si bien tienen una inspiración en la naturaleza, también se conforman a partir de los nuevos sistemas, tanto de modelado digital como de fabricación. O sea, ya estamos en un contexto donde el CNC, la impresión 3D, son tecnologías en proceso de instalación, digamos, si estamos hablando del 2000, pero permiten una exploración de un repertorio formal muy asociado al neoorganicismo. Quizás la silla de Roslav Grob es un ejemplo, ¿no? Esta silla está inspirada en los huesos no me acuerdo de qué animal, está hecha con titanio, pero bueno, investiga cómo se construyen los huesos para entender cómo se distribuye la fuerza, y a partir de estos análisis de distribución de fuerzas se hace en un software la silla que utiliza menor cantidad de material y que resiste de la mejor manera. Entonces de repente aparece todo un diálogo entre
formas orgánicas que están muy asociadas al uso del software. Pensemos en la arquitectura de Zaha Hadid. Y después ya referencias que son más asociadas a lo simbólico nada más, ¿no? Este piano con, que tiene la metáfora de un caballo alado, estos autos de Luigi Colani muy biónicos y estas formas hiperorgánicas, neoorganicistas como es la categoría. Y después ya podemos meternos en, por ejemplo, en todo lo que es el universo de sillas, ¿no? Esta es la silla Herman Miller, de Herman Miller, silla Embody, pero bueno, acá vemos lo mismo, ¿no? Referencias a una estructura ósea en una silla, pero además un análisis de lo antropométrico, la cantidad de articulaciones, una visión de futuro, de un futuro blanco, ¿no? Un futuro utópico, no distópico. La cantidad de articulaciones son propias de los discursos de la posmodernidad. Lo que hablábamos hoy de las ruedas, ¿no? Muebles, o sea, bueno, las sillas de escritorio generalmente tienen ruedas, pero la figura de la rueda, ¿no? De alguien que no está estancado. Si uno ve los puestos de trabajo, las oficinas de los 60, que son estos cubículos estancos, todos iguales, bueno, cuando uno empieza a ver los puestos de trabajo que propone el Herman Miller, aparecen sillas con ruedas, pero también aparecen divisores con tensores que se pueden articular, que se pueden modificar según la necesidad. Bueno, aparece de nuevo la interacción. Ay, se nos escapó. Bueno, un poco así como a grosso resumen, lo que nos interesa es que puedan entender cómo la posmodernidad rompe con este discurso tan anclado del funcionalismo y plantea la importancia, quizás lo que vimos acá son los casos más exagerados, los últimos son los que más se anclan en la industria seriada y que realmente llegan a los consumidores, plantean otra forma de relacionarnos con los objetos que tienen que ver con lo interactivo, tienen que ver con lo emocional, pero también eso implica incorporar estas dimensiones al ejercicio de diseño, implica, abre todo un repertorio de formas y de discursos que realmente renuevan la forma en que concebimos al diseño y nos permiten abrir un horizonte mucho más allá, y que es completamente necesario entender a la hora de diseñar un objeto. No podemos centrarnos solamente en la función sin entender en las lecturas simbólicas que se van a hacer, sin entender qué tipo de emociones puede generarle a un objeto u otro, cómo, incluso acá no vimos mucho, pero aparecen otros en la idea de pensar la emoción y esto de cambiar la relación sujeto-objeto. Vamos a encontrar texturas. Miren, por ejemplo, la textura de la silla, ¿no? del tapizado, claramente tiene que ver con generar emociones que no son solo apelar a otro tipo de sentidos, al tacto. Vamos a tener, no sé, en los 90 había zapatillas con olor a chicle. Vamos a ver computadoras como la Mac que al tocarlas tienen una textura que está completamente diseñada, ¿no? El diseño de otro tipo de sensaciones, ¿no? Digo, el sonido de las puertas de los autos al cerrar, el tacto del terciopelo de esa silla. En los autos hay un desarrollo en lo posmoderno, ¿no? Los manubrios, el grip de los volantes. Bueno, todos esos elementos construyen un nuevo repertorio para el diseño que son propios de la posmodernidad. Bueno, para la clase que viene vamos a dedicarnos un rato al kitsch, que es parte también, pero que bueno, nos parece que es demasiada información, así que bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene.